Hola, amiga mía. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería pedirte una cosita. Prepárate un café, un té, lo que te haga sentir más cómoda. Y cuéntame, ¿desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando ahora? ¿Y qué hora es por ahí? Me encanta imaginar a cada una de ustedes, en su propio espacio, compartiendo este momento conmigo. Esa conexión es lo que hace que todo valga la pena. Y hablando de conexión, tenemos un sueño, una meta de llegar a las 1000 suscriptoras aquí en el canal. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete, por favor. Es rápido, no cuesta nada, y me ayuda a seguir trayendo relatos como este, que de alguna forma le hablan a nuestra alma. Y no te olvides de dejar tu me gusta y un comentario. Tu interacción es mi mayor incentivo. Ahora, vamos con la historia. Es fuerte, pero necesaria. Hola a todas. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Supongo que por el final de todo, por la noche que lo cambió todo. Ese día había empezado bien, ¿saben? Era un jueves. Había cerrado un contrato importante en el despacho. Uno de esos proyectos que te hacen sentir que todo el esfuerzo, todos los años de estudio y las noches sin dormir, por fin valen la pena. Recuerdo que iba manejando de vuelta a casa, a mi casa, la de mis abuelos, y por primera vez en meses, sentí una pequeña burbuja de paz, de orgullo. Era una sensación tan extraña, tan ajena después de tanto tiempo viviendo bajo una nube de tensión, que casi me hace llorar de alivio. Esa burbuja de paz no duró ni los 10 minutos que me tomó llegar a mi colonia. A 3 calles de distancia empecé a escuchar una música estruendosa, un reggaetón que hacía vibrar los cristales de mi coche. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún vecino, pero mientras más me acercaba, un pánico helado comenzó a subirme por la espalda. Las luces de fiesta, los coches mal estacionados bloqueando la calle, todo apuntaba en una sola dirección, a mi casa, a mi santuario. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, una mezcla de rabia y miedo que me secó la boca al instante. Me estacioné como pude a media cuadra y caminé hacia la puerta. Mi puerta, la que mi abuelo y yo lijamos y barnizamos juntos un verano, ahora estaba abierta de par en par, y de ella salía un torrente de gente que no había visto en mi vida, con vasos rojos en la mano y el olor a cigarro y alcohol barato impregnándolo todo. Por un segundo me quedé paralizada en la acera, de enfrente, como si estuviera viendo una película de terror, y yo fuera la protagonista que está a punto de entrar a la casa embrujada. Solo que la casa no estaba embrujada, estaba invadida, y los monstruos eran mi propia familia. El simple acto de cruzar la calle y poner un pie en mi propio jardín se sintió como una travesía imposible. Cada paso era pesado, cargado con la humillación acumulada de los últimos meses. Recordé la cara de mi hermana Clara cuando llegó a mi puerta, llorando, pidiéndome refugio tras su divorcio. Recordé mi estupidez al abrirle la puerta sin dudarlo, al volver a caer en mi papel de la hermana mayor responsable, la salvadora. Recordé la primera vez que vi a Marco, su esposo, y esa alarma que sonó en mi cabeza al ver sus ojos fríos calculando el valor de cada mueble, de cada rincón. Y ahí estaba él, en medio de mi sala, con una copa en la mano, riendo a carcajadas como el rey de un castillo que no era suyo. Mi sala, el lugar donde aprendí a leer en el 1900 regazo de mi abuela, ahora era un bar clandestino lleno de desconocidos. Habían movido mi sillón de diseño, el que compré con mi primer sueldo de arquitecta, y lo usaban como perchero para sus chamarras. Vi a una mujer con tacones de aguja bailando encima de mi alfombra persa, esa que mi mamá me regaló en mi cumpleaños 30. La rabia era tan intensa que me sentía físicamente enferma, con náuseas. Mi hermana Clara me vio desde el otro lado de la habitación. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi la culpa en sus ojos, pero también la cobardía. Inmediatamente desvió la mirada, fingiendo una conversación animada con una de sus nuevas amigas. En ese instante comprendí la profundidad de su traición. No era solo que hubiera permitido esto, era una participante activa.
Había elegido a este hombre, a esta mentira, por encima de mí, por encima de la memoria de nuestros abuelos y de la santidad de nuestro hogar familiar. Fue entonces cuando decidí seguir el consejo de doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Mijita», me había dicho apenas la semana pasada, mientras tomábamos un café en su cocina, «con gente así no se pelea a gritos. Se pelea con inteligencia y con calma. Así que, en lugar de gritar, de hacer una escena en ese momento, respiré hondo, saqué mi celular del bolso y, con manos temblorosas, abrí la aplicación de la pequeña cámara de seguridad que había instalado en la estantería de libros, la misma que Marco había ridiculizado diciendo que era una paranoia de solterona. Comencé a grabar. Nadie se dio cuenta. Yo era invisible en mi propia casa, una sombra en la periferia de su fiesta. Caminé lentamente, como un fantasma, documentando el caos. La cámara de mi celular capturaba las caras de los extraños, las botellas de alcohol sobre la mesa de centro de mi abuela, los cigarros apagados en mis macetas. Era mi única arma en ese momento, mi única testigo silenciosa. Cada segundo de grabación se sentía como si estuviera recuperando 1 milímetro del control que me habían arrebatado. Me sentía sucia, como una espía en mi propio hogar, pero la necesidad de justicia era más fuerte que la humillación. De repente, la música bajó un poco y Marco levantó su copa, llamando la atención de todos. Su voz, aceitosa y llena de una falsa confianza, retumbó en la sala. «¡Un brindis!», gritó. «¡Un brindis por los nuevos comienzos y por mi nueva casa!». El coro de salud de sus invitados me golpeó como una bofetada. Lo grabé todo. Su sonrisa, triunfante, la forma en que Clara le aplaudía, con una devoción ciega y patética. Él reclamando mi hogar, el fruto de mi trabajo y el legado de mi familia, como si fuera un trofeo que acababa de ganar. Sentir que te borran de tu propia vida, que te convierten en un fantasma en los pasillos donde creciste, es una soledad que te cala los huesos. A veces me pregunto si alguna de ustedes ha pasado por algo así, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. Les juro que leerlas, saber que existe, este espacio, es lo que me ha mantenido cuerda. Si mi historia puede ayudar a una sola de ustedes a no sentirse tan sola, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Por favor, suscríbanse. Ayúdenme a que esta comunidad crezca y sigamos siendo un refugio las unas para las otras. Justo después del brindis, mientras yo seguía grabando, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas, uno de los amigos de Marco, un tipo sudoroso con aliento a tequila, se me acercó, se tambaleó un poco y me puso una mano en el brazo. «Oye, tú debes ser la hermanita arrimada, ¿no?», dijo con una sonrisa lasciva. «No estés tan seria, muñeca. A ver, regálanos una sonrisita». Intentó acercar su cara a la mía, y el asco fue tan abrumador, tan visceral, que fue como si un interruptor se activara dentro de mí. La paciencia, el miedo, la estrategia, todo se desvaneció. Ese fue el límite, el punto de no retorno. Con una furia fría que nunca antes había sentido, me solté de su agarre de un empujón. Caminé directamente hacia el equipo de sonido que habían instalado junto a mi librero y, sin decir una palabra, arranqué el cable de la corriente. El silencio repentino fue más estruendoso que la música. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Más de 50 pares de ojos extraños mirándome con confusión. Por primera vez en toda la noche, yo era el centro de atención, y ya no tenía miedo. «La fiesta se terminó», dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, sin un ápice de temblor. «Quiero que todos y cada uno de ustedes salgan de mi casa. Ahora mismo». Hubo un murmullo colectivo, algunas risas nerviosas. Nadie se movió. Entonces miré directamente a Marco, que me fulminaba con la mirada desde el otro lado de la sala. Su cara, antes sonriente y encantadora, era ahora una máscara de pura rabia. La humillación pública era algo que su ego no podía soportar. Marco se abrió paso entre la gente hasta quedar frente a mí. Era más alto,
más corpulento, y trató de usar su presencia física para intimidarme. «¿Pero qué te pasa, Isabel? ¿Estás loca?», siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «Estás arruinando mi fiesta». Yo levanté mi celular, asegurándome de que viera que seguía grabando. «No, Marco, tú estás invadiendo mi casa. Y te di una orden. Diles a tus amigos que se larguen». Su rostro se contorsionó de ira. Y entonces gritó para que todos lo oyeran. «Eres una maldita solterona amargada. Por eso estás sola. No soportas ver feliz a tu hermana». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herirme donde más dolía, usando mis inseguridades en mi contra. Pero en ese momento, sus insultos ya no tenían poder. Eran solo el ruido desesperado de un parásito al que le estaban cortando el suministro. «Esta es mi casa, la casa de Clara», continuó gritando, completamente fuera de sí. «Tú eres la que vive aquí de favor, así que la que se larga eres tú. Lárgate de mi casa». La ironía era tan absurda, tan grotesca, que casi me río. El mantenido, el mentiroso, el usurpador, ordenándome que me fuera de mi propio hogar. Clara, mientras tanto, se había escondido en la cocina, sollozando, incapaz de enfrentar la monstruosidad que ella misma había desatado. Entonces, hizo lo impensable. Sacó su teléfono y marcó. «Sí, policía», dijo con una voz que era una mezcla de urgencia y falsa victimización. «Necesito ayuda. Hay una mujer, la hermana de mi esposa, que se metió a mi casa y está actuando de forma muy violenta. Es una ocupa». «Sí». «Por favor, vengan rápido. Tengo miedo de lo que pueda hacer». Colgó y me miró con una sonrisa torcida, una sonrisa de pura maldad. «A ver cómo te libras de esta», me susurró. Ese momento, mientras esperábamos a la policía, se sintió como una eternidad. El silencio en la casa era denso, incómodo. Los invitados de la fiesta, ahora testigos de un drama doméstico que no entendían, comenzaron a escabullirse por la puerta, murmurando entre ellos. Solo quedaron los más cercanos a Marco, mirándome con desprecio, como si yo fuera la villana. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de mi sala destruida, sosteniendo mi celular como si fuera un salvavidas, esperando el enfrentamiento final. En ese silencio, mi mente viajó a la llamada que le hice a David, el ex esposo de Clara, apenas unos días antes. Sus palabras resonaron en mi cabeza. «Isabel, cuídate», me dijo con una voz cansada. «Clara no es mala, pero siempre ha tenido un talento terrible para elegir hombres que la anulan, y luego les permite pisotear a todos los demás para mantenerlos contentos. A mí me costó mi paz mental y mis ahorros. No dejes que a ti te cueste tu casa». También recordé la conversación con mi hermano Julián por teléfono, cuando le conté que Marco había derribado un muro en mi patio sin mi permiso. «¿No estarás exagerando, Isa?», me dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba. «El chico solo quiere agregarle valor a la casa. Dale un respiro. Es el esposo de tu hermana. Tienes que ser solidaria». Solidaridad. Qué fácil era para ellos exigirla desde la comodidad de sus casas, sin tener que vivir el infierno diario en el que se había convertido la mía. En ese momento de espera, sentí un cambio profundo dentro de mí. Era el final de la Isabel protectora, de la que siempre ponía a los demás primero. Esa mujer había muerto de agotamiento, de decepción. Lo que quedaba era alguien que había sido empujada demasiado lejos y que finalmente iba a luchar por sí misma. No por orgullo, ni por venganza, sino por una necesidad básica de supervivencia. A veces, para encontrarte, tienes que destruir una parte de ti. Gracias por escucharme. De verdad, saber que puedo contar esto, que no estoy sola, me da la fuerza que necesito. Si te sientes identificada, suscríbete. Juntas somos más fuertes. Cuando las luces rojas y azules de la patrulla iluminaron la ventana de la sala, sentí una extraña calma. El momento de la verdad había llegado. 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer más joven, entraron con una expresión seria y profesional. Marco corrió hacia ellos, reanudando su actuación. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron. Es ella», dijo señalándome.
Se metió a la fuerza, nos está amenazando. Es muy inestable. El oficial mayor me miró con escepticismo. Señorita, ¿cuál es su nombre? Isabel Rojas, respondí con voz tranquila. ¿Podría mostrarnos una identificación, por favor? Asentí, con movimientos lentos y deliberados. Abrí mi bolso y saqué mi cartera. Le entregué mi credencial de elector. Mientras la examinaba, continué. Y esta es mi casa. Permítame mostrarle. Caminé hacia el pequeño escritorio de caoba de mi abuelo. Abrí el cajón y saqué una carpeta. Dentro de la carpeta estaban las escrituras de la propiedad, limpias, oficiales, con mi nombre completo como única propietaria. Se las entregué al oficial. Esta casa fue de mis abuelos. Me la heredaron a mí. Aquí está toda la documentación. El oficial leyó los papeles con atención. Su expresión, cambiando lentamente del escepticismo a la comprensión. Levantó la vista y miró a Marco, que empezaba a verse notablemente nervioso. «Pero eso no es todo, oficial», dije, y volví a levantar mi celular. «Tengo algo que necesita ver». Abrí la galería y reproduje el video que había grabado. El audio era claro. La voz de Marco resonando. Un brindis por mi nueva casa. Luego, la imagen del amigo borracho acosándome. Su voz diciendo, «La hermanita arrimada». Y finalmente, la voz de Marco, llena de odio, gritándome, «¡Lárgate de mi casa!». La transformación en la cara de los policías fue instantánea y total. La oficiala me devolvió mi identificación y las escrituras con una mirada de disculpa. Luego, ambos se giraron hacia Marco. La calma profesional del oficial mayor se había convertido en un filo de acero. «Su nombre es Marco, ¿cierto? Pues, señor Marco, acaba de cometer un error muy grave. Acaba de hacer una denuncia falsa, y según este video, usted es el que está acosando y usurpando una propiedad que no es suya». El color desapareció del rostro de Marco. Empezó a balbucear. «No, pero es un malentendido». Clara me dijo. El oficial lo interrumpió con un gesto de la mano. «No me interesan sus malentendidos. Me interesa que usted y su esposa recojan sus cosas más esenciales y se retiren de esta propiedad inmediatamente, o el que va a terminar la noche en una celda por denuncia falsa y allanamiento será usted. ¿Quedó claro?». La humillación de Marco fue absoluta. Derrotado, sin poder mirarme a la cara, fue a la cocina a buscar a Clara. La escuché llorar, un llanto agudo y desesperado. Los pocos amigos que quedaban se evaporaron como fantasmas. Los oficiales supervisaron mientras Marco y Clara metían ropa y artículos de tocador en un par de maletas a toda prisa, en un silencio tenso y espeso. Yo me quedé de pie, inmóvil, observando el desmantelamiento de la mentira que casi me destruye. Cuando finalmente caminaron hacia la puerta, Clara se detuvo y me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Isabel», susurró con la voz rota. Yo no la dejé terminar. No había nada que pudiera decir. Simplemente negué con la cabeza, una vez, lentamente. No había perdón en mi mirada, solo un vacío inmenso. El oficial le abrió la puerta y salieron a la noche, sin rumbo, convertidos en los desamparados que pretendían ser. Después de que los oficiales se fueran, tras darme algunas recomendaciones y su tarjeta por si los necesitaba, cerré la puerta con llave. Giré el cerrojo y luego el pasador, y me recargué contra la madera, escuchando el sonido de mi propia respiración en el silencio abrumador de la casa. El silencio que tanto había anhelado ahora se sentía pesado, lleno de los ecos de la batalla que acababa de librar. La casa estaba en ruinas. Recorrí las habitaciones como una extraña. La sala olía a alcohol derramado y a perfume barato. Había colillas de cigarro flotando en el agua de mis plantas. Un cojín de mi sofá estaba rasgado. En la cocina había platos sucios por todas partes, restos de comida pudriéndose en el fregadero. Subí a mi cuarto y encontré la puerta abierta, la cama deshecha, como si alguien hubiera estado hurgando en mis cosas. La violación era total, profunda. Esa noche no limpié, no tenía la fuerza. Simplemente me senté en el suelo de mi estudio, el único cuarto al que no habían entrado, y lloré. Lloré por la pérdida de mi hermana, por la traición de mi familia que,
como supe después, le había prestado a Marco todos sus ahorros para el retiro, engañados por sus mentiras de un negocio próspero. Lloré por la inocencia perdida, por la mujer que era antes de todo esto. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Las semanas siguientes fueron un borrón. Llamadas furiosas de mis padres y de mi hermano Julián, acusándome de ser cruel, de no tener corazón, de haberles hecho perder el dinero de su vida. No me defendí, simplemente escuchaba y colgaba. No había nada que pudiera decirles que ellos quisieran entender. Habían elegido su bando, y no era el mío. El silencio de mi teléfono se convirtió en mi único consuelo. Un día, un mes después de esa noche, sonó el timbre. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Clara, sola. Parecía 10 años mayor. Estaba más delgada, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Llevaba una pequeña mochila a la espalda. Marco la había abandonado tan pronto como se dio cuenta de que ella no tenía casa, ni dinero, ni nada que ofrecerle. Estaba embarazada y no tenía a dónde ir. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, la misma mirada desvalida con la que había llegado la primera vez. «Isa, por favor», suplicó. «No tengo a dónde ir. Cometí un error terrible. Perdóname. Déjame volver. Solo hasta que nazca el bebé». Su voz era un susurro, el mismo chantaje emocional de siempre. Pero esta vez, yo era diferente. En ese momento, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Amaba a mi hermana, a la hermana que recordaba de nuestra infancia. Pero la mujer que estaba frente a mí era una extraña, una persona que había demostrado ser peligrosa para mi bienestar. Dejarla entrar sería traicionarme a mí misma, sería anular la lección que tanto dolor me había costado aprender. La miré a los ojos, y por primera vez le dije que no. «No, Clara», dije, y mi voz, aunque suave, era inquebrantable. «No puedes vivir aquí. Ya no». Vi cómo la esperanza se desvanecía de su rostro, reemplazada por una incredulidad desolada. Antes de que pudiera protestar, saqué un sobre de mi bolso. Dentro había una cantidad considerable de dinero en efectivo y una hoja de papel. «Esto es todo lo que te puedo dar. Y aquí hay una lista de refugios para mujeres, contactos de terapeutas y abogados de oficio». Le puse el sobre en la mano. Su mano estaba fría. «Tienes que aprender a valerte por ti misma, Clara. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones y construir tu propia vida. Una vida real, no una basada en mentiras. Por ti y por tu bebé. Es lo más amoroso que puedo hacer por ti ahora mismo». Ella solo me miró, con la boca abierta, sin poder articular palabra. No hubo gritos, no hubo más súplicas. Cerré la puerta suavemente. Apoyé la frente en la madera fría y escuché sus pasos alejándose por el sendero del jardín hasta que se desvanecieron. No me sentí bien, no me sentí fuerte, me sentí completamente rota, pero también supe, en lo más profundo de mi ser, que había hecho lo correcto. Había roto el ciclo, había elegido mi paz, mi sanidad, por encima de una lealtad familiar tóxica y destructiva. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Contraté un servicio de limpieza profunda. Saqué toda la basura. Regalé los muebles que se sentían contaminados por su presencia y empecé un ritual de purificación. Quemé salvia en cada rincón. Abrí todas las ventanas para que entrara el sol y el aire fresco. Poco a poco, la casa empezó a sentirse mía de nuevo. Me tomó meses, pero lentamente reconstruí mi santuario. Pinté las paredes, compré plantas nuevas, volví a colgar mis cuadros. Cada pequeño acto de recuperación era una afirmación de mi existencia, de mi derecho a ocupar mi propio espacio en el mundo. El silencio de la casa ya no se sentía pesado, sino pacífico. Se convirtió en el sonido de mi libertad. La relación con mi familia sigue fracturada. Hablamos de vez en cuando, en cumpleaños o festividades, pero las conversaciones son superficiales, tensas. El elefante de la traición y el dinero perdido siempre está en la habitación.
Acepté que quizás nunca recuperemos lo que fuimos y estoy aprendiendo a vivir con ello. A veces, para salvarte a ti misma, tienes que aceptar la pérdida de quienes no están dispuestos a salvarse contigo. No sé qué fue de Marco, y sinceramente, no me importa. Supe por un tercero que Clara tuvo a su bebé, un niño, y que está viviendo en uno de los refugios de la lista que le di. Está yendo a terapia. A veces me pregunto si debería buscarla, pero sé que todavía no es el momento. Ella tiene su propio camino que recorrer, y yo el mío. Quizás algún día nuestros caminos puedan volver a cruzarse desde un lugar de honestidad y respeto mutuo. Hoy, cuando me siento en mi sala, en mi sillón, con una taza de té y un buen libro, siento una paz que es profunda y sólida. Es una paz que me gané a pulso, que defendí con uñas y dientes. Mi casa ya no es solo un legado o una propiedad, es un testimonio de mi resiliencia. Es el símbolo de que aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar, a proteger mis límites y a decir no. Quería compartir esto con ustedes porque sé que la presión familiar, la culpa y el chantaje emocional son cadenas muy poderosas. Romperlas es increíblemente doloroso, pero del otro lado de ese dolor hay una libertad que no tiene precio. Gracias por haberme escuchado, por darme este espacio para desahogar mi alma. Saber que hay otras mujeres escuchando, entendiendo, me hace sentir menos sola en mi viaje. Su apoyo, cada suscripción, cada like, es lo que permite que estas historias se cuenten y nos sanen a todas un poquito. Aún hay días difíciles, claro, días en los que la soledad pesa y extraño a la hermana que creí tener, pero entonces miro a mi alrededor, a las paredes de mi hogar, a la luz que entra por la ventana, y recuerdo la lección más importante que he aprendido. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejar que se caiga, para que pueda aprender a levantarse por sí solo. Esta casa es ahora más mía que nunca, no por las escrituras, sino por la batalla que libré para reclamarla. Cada rincón guarda la memoria no solo de mis abuelos, sino de mi propia fortaleza. Es mi ancla, mi refugio, mi obra maestra. Y por primera vez en mi vida, no necesito que nadie más lo valide. Yo sé lo que valgo y sé lo que vale mi paz. Y eso, finalmente, es suficiente. Mi historia tuvo un final doloroso, pero liberador. Me costó mi familia, pero gané mi vida de vuelta. Si estás en una situación donde sientes que te estás ahogando para mantener a otros a flote, espero que mi experiencia te dé una pizca de la fuerza que necesitas para elegirte a ti. No estás sola, estamos aquí, escuchando. Gracias de nuevo por estar ahí, por escuchar sin juzgar. Este espacio es invaluable. El proceso de sanación es largo, y hay cicatrices que siempre estarán ahí, pero ya no duelen. Al tacto, son solo un recordatorio de la guerra que gané, la guerra por mí misma.